Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo en 3 para todo. Hoy vamos a hacer un vídeo que es un vídeo a petición de varios usuarios, varios seguidores, suscriptores, amigos. ¿Por qué digo esto? Bueno, ayer estuvimos hablando en un grupo de WhatsApp sobre cómo cargar baterías, ya que había un amigo que no le cargaba bien las baterías y estuvimos hablando un poquito de cómo programar, cómo hacer la carga, cuál es la carga correcta. Y lo que me di cuenta es una cosa que nos ha pasado a todos un poquito, sobre todo al principio, que estamos muchas veces muy confundidos, creemos una cosa en las redes. Por eso también el tema de hacer caso a las redes es un poquito limitado, y os lo digo incluso a los vídeos que veis, incluso a mis propios vídeos, que podéis ver en un principio. ¿Por qué? Porque la experiencia al final es un grado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Pues con el tiempo vamos cogiendo experiencia, vamos sabiendo más, y al principio mucha gente cree que sabe mucho porque ha oído algo y va diciendo eso sin tener realmente ningún fundamento. Entonces, yo hoy voy a hablar un poquito sobre cargadores. Voy a enseñar dos que yo utilizo. Tengo uno más, tengo otro dual de HTRC, pero básico, ¿de acuerdo? Que no tiene nada más que carga de balanceo, no tiene la opción de storage ni nada. Simplemente lo utilizo para cargar las lipos de los mandos o lipos muy pequeñas de WLToys cuando las quiero cargar. Me va bien porque carga 2 amperios por canal como máximo, entonces para una batería de 2000 miliamperios va bien. Vamos a hablar sobre el iMax y sobre un cargador ya un poquito más nivel Pro, como es este HTRC dual, con monitor y pantalla táctil. Pero antes de entrar en todo esto, quería hablar sobre baterías. Bueno, nosotros empezamos, gracias a que Goldbach nos ofreció varias baterías, con la marca Goldbach. A día de hoy, y os lo digo así, a día de hoy para mí sigue siendo la mejor marca de baterías que he probado. He probado varias, y sigue siendo la mejor marca que he probado, con una capacidad, todas estas son de 5200, por norma general yo las cargo y a mí desde el uso que se quedan en un 10, 12, 13% cuando terminan de usarse, me llega a cargar alrededor. Bueno, esto luego especifica muchísimo, esto va a ser un vídeo un poquito más técnico y posiblemente sea una serie de vídeos, porque es muy difícil meter todo en un vídeo, va a ser muchísima información, es muy complejo, ¿vale? Es bastante complejo, entonces va a ser muy difícil meter todo en un solo vídeo. Intentaré hacer más de un solo vídeo seguramente, donde incluso podré explicar cómo se carga cada batería, qué cargador, cómo funciona, etcétera, porque va a ser bastante complejo. Entonces hoy va a ser un poquito un básico por encima, para que todos entendamos. Tenemos baterías que nos dicen la capacidad en miliamperios, que son 5200 miliamperios. El ratio de descarga, estas son de 3S de 50, 2S de 50, las tenemos también de 80, las 3S estas de Goldbach son de 80C, tienen un ratio de descarga un poquito más alto. Y bueno, y el ratio de descarga, ¿qué es? Pues sería, digamos, una multiplicación, una fórmula, que ya la explicaré un poquito más adelante, pero es una fórmula de calcular los amperios que es capaz de suministrar la batería. Esos amperios siempre hay que calcularlos con los requisitos máximos que nos puede pedir nuestro coche y nuestro setup de coche, de lo que sería motor por variador, ¿vale? Cuánto consume nuestro motor y cuánto consume nuestro variador de amperios. No es siempre así, porque si tenemos un motor que consume, vamos a decir, 90 amperios, pero luego en pico puede llegar a subir hasta 300 amperios y el variador 3/4 lo mismo. El pico es cuando damos acelerón a fondo con máxima exigencia. Y eso también puede variar según la relación de marcha, o sea, lo que sería piñón-corona, la relación que tenemos ahí, pues nos puede variar. Entonces todo es un poquito relativo y no hay una fórmula que sea por 100% mágica. Igual que tampoco podemos medir exactamente la capacidad de una batería. Esto es importante, o sea, cuando decimos que estas son 5200, es lo que podemos medir que entra de media desde que está en un punto bajo hasta que carga máximo. Normalmente el fabricante te suele decir desde 3 voltios hasta 4,2 voltios. Los voltios sí los podemos medir de forma fehaciente por celda, pero los miliamperios, digamos, sería medir lo que le entra
no podemos medir lo que está dentro. O sea, una vez que está cargada, nosotros podemos medir en voltios, podemos hacer un cálculo utilizando la fórmula de la ley de Ohms para más o menos averiguar cuánto puede haber, pero realmente no podemos medirlo. Podemos saber lo que metemos, no lo que está dentro, pero sí podemos saber qué voltios nos está dando, ¿de acuerdo? Eso por un lado. De batería, la Goldbat, yo la recomiendo mucho, yo estoy muy contento con ellas. De hecho, es más, esta es una carcasa de una CNHL, de estas, que se vende por ahí como de competi, de alta gama y tal. Ahora voy a esto. Estas, yo tengo 3 de estas, tenía, ahora son 2, y dentro de nada queda ninguna. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la carcasa. Esta es una Goldbat, pongo aquí que está la pegatina 3 para todo, pero es una Goldbat en la que hemos cogido 2 de estas, las hemos desoldado las celdas, las hemos intercomunicado, las celdas, para hacer una 4S, y las hemos metido en esta carcasa. ¿Por qué? Pues porque, como podéis apreciar, nos ahorra un poquito de altura, lo cual es importante, y algo de peso. Por no tener que llevar 2 carcasas y llevar una carcasa un poquito más liviana, nos ahorra algo de peso. También aquí decir que la calidad de las carcasas de Goldbat, con el canto redondeado, tanto en las 2 como en las 3S, no tiene nada que ver esta calidad, que van redondeada, con la calidad incluso de estas que son muy buenas, que no tiene una carcasa muy blandy blue, muy cutre, nada interesante la carcasa. La CNHL es una intermedia, la carcasa es bastante razonable, pero no llega tampoco a la calidad de las carcasas exteriores de Goldbat, ¿de acuerdo? Por eso yo sigo apostando por Goldbat. Es una pena que Goldbat no se haya decidido a sacar una 4S de 6200 y 80C o 100C, porque creo que sería la rehostia y que lo petaría. Simplemente por calidad, precio, creo que no tiene nada que envidiar a una Gens o a una batería de una Gens normal, una Basing o algo así. No estoy hablando de las altas de gama, pero no creo que tengan nada que envidiar. De hecho, las celdas yo he desoldado también. Aquí podéis ver las celdas que lleva, 1, 2, 3. Las celdas son idénticas a las que lleva, por ejemplo, Gens en su gama Basing, aunque ellos los ponen como 50C y 5500 mAh o 5000 mAh. En realidad, yo creo que son las mismas celdas, que las compran todos al mismo fabricante chino y que cada uno pone su capacidad, porque ya os digo, normalmente dan más capacidad, y esto también es importante, ahora volveré, dan más capacidad de la que anuncian. ¿Qué quiere decir? Desde una descarga muy baja nos entra más de lo que nos está diciendo. Yo en estas baterías he estado metiendo alrededor de 5800 mAh desde que corta 5800 hasta 6100 en alguna ocasión, ¿de acuerdo? O sea, muy por encima, casi 1000 mAh por encima de lo que 5200 que nos marcan. Volvemos a esto. Estas estoy empezando a utilizarlas ahora. De momento estoy bastante contento con ellas. He oído que ha habido algunos que han tenido algún problema con alguna de las tiradas, pero en general no van mal. No puedo decir que vayan mal, no van mal estas en general, pero ya os digo, he oído pues, alguno que ha tenido algún problema con ellas. Estas también importantes, son 4 celdas, porque vengo ahora, o sea, es un P, y cuando hablamos de un P, tenemos que ver, en este caso no te lo especifica, pero en este de aquí sí lo especifica. Nos pone 4S, 2P. Muchas baterías las hacen en 2P. ¿Qué quiere decir 2P? Que por cada celda que tenemos, o sea, cada S, utiliza 2 celdas. Esta batería tiene 8 celdas. Esta, podéis ver, además como es transparente, podéis ver que son 3 celdas. O sea, esto es un P, es una 3S de un P, y esto es una 4S de 2P. ¿Qué quiere decir? Esta es un 3, y esta, aquí dentro, tiene 8 celdas. 8 celdas que cada 2 celdas están unidas entre sí en paralelo, una cosa que además, por eso lo de P, 2 en paralelo para hacer una S. No es bueno, no es bueno, aunque hay mucha gama alta, por lo menos en esta gama, en esta marca, no es bueno. He tenido 3, tengo 3, desde el primer momento me han dado problemas. Compré primero una, la tuve un tiempo almacenada porque no la estaba utilizando, porque fue cuando tenía el motor y la utilicé yo creo que una vez y la balanceé, la puse en estoraje. Y cuando fui a utilizarla ya la primera vez con el nuevo combo, con el combo Hobbywing, me dio muchísimos problemas de balanceo, muchísimos. Se me descargó una de las celdas, 3 celdas estaban en 3,68, 3,5 y una de las celdas se me fue directamente a 2,4. Si sabéis un poquito, nunca deberían estar por debajo de 3. Se dañan por debajo de 3 voltios, las celdas se dañan. Nunca hay que bajarlas de 3 voltios. Incluso si hacéis una descarga,
para luego volver a cargarla e intentar hacerle un ciclo, nunca por debajo de 3 voltios. Muy importante, si puede ser 3,2 como mínimo, mejor, o 3,4. Pero que lo sepáis. No la recomiendo en absoluto. Yo sé que algunos habéis tenido las mismas y habéis tenido buena experiencia. Yo las 3, me salieron de las 3 que he comprado con el mismo defecto. Compré otras 2 con la esperanza, porque había una oferta de que vinieran bien, como la primera no la usé, había perdido el tiempo de garantía de AliExpress, porque las compré por AliExpress. Compré 2 con la esperanza de que me saliese alguna buena, quedarme esa y devolver las otras para tal, y al final las 3 estaban igual de mal, o sea, 3 de 3. Para mí eso es claramente un indicio que el control de calidad de la marca no es razonablemente bueno, y de ahí que no la recomiendo en absoluto. Ya os digo, posiblemente dentro de nada, alguna de estas que ya el otro día en el circuito falló, que estuvo también Luis, puede testificarlo, va a acabar con estas 2, desmontaré y las pondré para no hacer 2 en paralelo y ahorrar un poquito de altura, cosa que en el caso del Jova VS sí que influye bastante. Y por un lado esto. Estas de momento estoy contento, las puedo recomendar, creo que está bastante bien. Veremos a ver cuando tengan un poquito más de ciclos de uso, de momento van muy bien. Y nada más que añadir. Esto por un lado de las baterías. Luego tenemos los Cs de descarga, ¿de acuerdo? Ahí entramos en una polémica. ¿Por qué? Porque tenemos 100, 120, 80, 50. ¿Cuál es el dilema que yo veo en estas baterías, por ejemplo, con los datos que te están dando? No nos están diciendo si los 100 o 120 es el pico de Cs que te aguanta la batería o es el continuo. Cuando hablamos tanto de variadores, de motores, de lo que es el burst o el pico, es como cuando hablamos de los altavoces. ¿Os acordáis de los altavoces que decían, no, tiene 300 vatios? Y lo subías a tope y eso distorsionaba y dices tú, ¿qué coño 300 vatios? Si esto nada más que distorsiona, ¿no? Es 300 vatios de pico, pero tiene de continuo 60 u 80 vatios. Quiere decir que te da 60 u 80 vatios, pero te aguanta un pico de 300. Pues esto es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que muchos de los fabricantes, hay algunos fabricantes que te ponen las dos opciones. Te dice 50 y luego burst 100, ¿vale? O tal. Entonces, no es que sea una batería de 100C de descarga, sino que es una de 50 que tiene un pico. Muchos fabricantes, sobre todo los fabricantes chinos, yo estoy convencido que no es que mienten en sus Cs, sino que lo que están poniendo son los burst. ¿Qué quiere decir eso? Esta lipo, yo creo que no son 120C, creo que son 60C y tiene un burst, un pico de 120C que puede aguantar durante 10 segundos. Esta, yo creo que 3/4 lo mismo, aunque esta es de grafeno. Quizás esta ya sí sea más cercana, con los 100 Cs. Y las Goldbach yo creo que anuncian los Cs reales que te dan. Por como he visto el comportamiento cuando las he puesto en paralelo, esta de 50C, comparado con esta que pone 120C, no hay más pico. Y de hecho es más, entre las dos, o sea, en esta acumulo que son 5200 mAh de estas 5600, entra más en las 5200 que en las 5600. O sea, tengo más capacidad y la sensación de patada de batería es idéntica o incluso un poquito superior en esta que son 50C que en esta que son 120C. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están engañando muchas veces, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo se carga una batería. Y ahí es donde viene el dilema. Y luego ya ahora cortaré un momentito y enchufaré el cargador para poder enseñaros un poquito del tema. Pero, ¿a cuánto hay que cargar una batería? Bueno, ahí viene un dilema. Todos cuando empezamos nos cuentan erróneamente, hay que cargarlas carga lenta, muy lenta. Si la puedes cargar a 1 amperio, unas 5200 o unas 6500 o 1 amperio, que os tiráis unas cuantas horas cargando, mejor que si la cargas a 2 amperios. Bueno, pues resulta que esto no es así. Y tengo que decirlo así. Todos, y yo incluido, al principio nos lo han dicho, nos lo han comentado y creíamos que esto es así. Que si cargamos la batería más lenta, pues mejor. Pues resulta que no. Resulta que las baterías hay que cargarlas a un C. ¿Qué es un C? Porque hemos hablado que de ratio de descarga, que son los C, los 120C, que es la fórmula, pues la misma fórmula, pero a la inversa. Y en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque un C es los amperios de la capacidad de la batería, ¿vale? Si nosotros tenemos 6500 amperios, esta batería debería cargarse a 6,5 amperios hora. Lo cual nos da un tiempo de carga de 1 hora, si entra en 6500,
que si en esta, por ejemplo, entran alrededor de 6.700, 6.750, pero nos daría, por eso, algo más de una hora, 6,5, más luego el tiempo de balanceo, y ahí viene un poquito el tal. Si nosotros vemos un cargador y miramos los amperios a los que carga, veremos que cuando le damos a Enter o le damos a encender, nos está cargando muy rápidamente, ¿de acuerdo? Nos empieza a cargar a los amperios que nosotros le hemos programado, a los 6 amperios o a los 6,5, en caso de este, porque este no, nada más que llega hasta 6, 6,5 o 7 amperios, lo que queráis. Y veremos que al final, según se acerca al final, que está ya en el 90, bueno, en este caso esta nos marca el porcentaje, en el 93, 95% empieza a ralentizar, baja de esos 6,5 a 4, 3, 2, hasta que ya al último tiempo pues entra menos energía para terminar, digamos, de ajustar la batería, que es cuando está haciendo el balanceo. ¿De acuerdo? Entonces, cargar a un C. ¿Por qué a un C? Porque el fabricante te especifica, de las lipos actuales, que se carga normalmente de un C hasta, y ahí viene la especificación del fabricante. Algunos fabricantes te dicen de 1 a 3 Cs, de 1 a 5 Cs, etc. ¿Qué sería 2 Cs? Pues multiplicar por 2. O sea, si tenemos unas 6.500, un C sería 6,5 amperios, 2 Cs tendrían 13 amperios. A 13 amperios tenemos una carga de media hora, 30 minutos de carga, más luego el tiempo de balanceo. Si estuviera totalmente descargada, siempre tenemos algo de carga, con lo cual tarda realmente algo menos. Lo donde más nos tarda es en el tiempo de balanceo, y eso también nos dice si la batería está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque en el balanceo entran la resistencia interna, que se mide en ohmios. La ley de Ohms, volvemos a la ley de Ohms. Y ya os digo, no quiero entrar muy técnico, porque si entramos en tecnicismo, más de uno seguramente apagará, dirá, joder, me he perdido, no sé qué me está contando de la ley de Ohms, de los ohmios, de los amperios, de los voltios. Entonces quiero intentar explicarlo lo más fácil posible para que todos nos entendamos. Los ohmios lo que nos mide es la resistencia interna. ¿La resistencia qué significa? Pues la capacidad de carga. Cuanto mayor es la resistencia, menos capacidad de carga tiene esa celda. Un ejemplo, este aparato, el HTRC, sí tiene un monitor para leer los ohmios. Ahora, ya os digo, no sé si haré dentro de este vídeo o haré luego un vídeo de cargadores para especificarlo, porque si no va a ser muy largo y va a ser un tocho demasiado largo y os vais a perder un poquito todos en el vídeo. Y como estoy viendo que además mis visualizaciones, el tiempo de visualización de un vídeo tan largo suele ser alrededor de 7-9 minutos de media, ¿qué quiere decir eso? Que muchos, si hago un vídeo de 20 minutos, miráis muy por encima o no entráis en los detalles. Y no me gustaría ser más corto, lo que pasa es que me enrollo mucho, no sé, pero me gustaría ser más corto para poder especificarlo de forma más concreta, más corta, pero soy mal profesor, me enrollo demasiado para dar un tema y es lo que hay. Los ohmios, ¿de acuerdo? Estamos con los ohmios. Es la resistencia interna. A más ohmios, más resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que más difícil es balancear, más tiempo necesitan balancear y al haber resistencia está metiendo realmente miliamperios en la batería que la batería no es capaz de cogerlos. Sube los voltios, pero no los miliamperios. Una celda, por ejemplo, con un ratio de resistencia de 0,08 ohmios y otra que de 0,01 ohmios de resistencia, va a resultar que esa celda de 0,08 ohmios se nos va a descargar mucho más rápido, que es lo que está ocurriendo en esta. Esta tenemos alguna celda que me está dando un ohmio, o sea, 0,01 ohmio de resistencia, y alguna que me está dando 0,08. Con lo cual esa celda de 0,08 ya está en las últimas, por no decir que ya vino en las últimas, cuando me trajeron la batería. Nueva, estrenar. O sea, esto es así, por desgracia en esta batería es así. Siempre ha tenido problemas, las NHL estas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que esa celda se nos va a descargar más rápido. En este caso, como son dos celdas en paralelo, puede que solamente sea una de las dos celdas en paralelo la que esté dando el problema. Se podría buscar una celda igual, o de dos baterías hacer una utilizando las celdas que sean correctas, que tengan un ohmio similar, entre 0,01, 0,02, 0,03, es algo razonable, y ya está. ¿Qué ocurre también? Que los ohmios aumentan con los ciclos. Una batería LiPo, podemos decir que tiene alrededor de entre 150 y 250 ciclos, dependiendo mucho de cómo se trate la batería, cómo se cargue la batería, cómo la dejemos cargada, etc. Si la cargáis muy lentamente, reducís, o sea, si la cargáis por debajo de un C, reducís los ciclos de vida. Si la tenéis cargada durante mucho tiempo, jamás tengáis cargada una batería a tope, más de 48 horas como máximo. Si puede ser menos, mejor. O sea, entre
prácticamente la cargáis y la lleváis, mejor. Descargada, también intentar tenerla lo menos posible, si en todo caso que sea en estoraje, si no la vais a utilizar de un día para otro, que sea en estoraje. En estoraje, ¿por qué? Porque es donde los químicos están balanceados, interiores. Todo esto lleva muy complejo, son unas baterías que son muy complejas, que hay unos químicos, unos tal, y entonces, cuando tienes carga, estás produciendo, si la dejas con carga, estás produciendo ahí hace una reacción química interna que te sube la resistencia de ohmios, ¿vale? Crea una especie de capa en las conexiones internas y eso crea una resistencia que la corriente tal cuesta más que pase a través de esa resistencia, por lo que luego tenemos una descompensación en la descarga por celdas. Así que intentar no dejarla cargada. Esto es luego también, esto es otro aparatito que os recomiendo, que es un comprobador de celdas. Yo también lo tengo en la tarjeta de programación de Hobbywing, que también te viene en la del Pro. Y bueno, esto lo enchufamos, suena un pitido asqueroso. Y nos dice 4 celdas. Nos dice que está a 12,5, 3,8, 3,83 y 3,81. Esto es el estoraje, ¿vale? Con el programa de estoraje, todas están alrededor de 3,8, 3,85. Es lo ideal de estoraje. Esto os lo quiero enseñar también porque sepáis que ahora mismo yo tengo todas las baterías que tengo están balanceadas, ¿de acuerdo? Todas ellas están en estado de balanceo. También utilizamos un safety bag, una bolsa de estas de anti-inífuga. Y cuando cargamos intentamos estar pendiente de las baterías, no dejarlas desatendidas del todo, por motivos de seguridad, lógicamente. No voy a hacer vídeos de cómo soldar baterías o celdas por un simple motivo. Yo ya os digo, he arreglado muchas, dejaré una imagen de alguna que he arreglado, pero son muy complejas de manejar. ¿Por qué son muy complejas? Porque es muy fácil que cuando vais a darle a un conector para ponerle un punto de soldadura con el mismo soldador, estáis muy cerca de otro conector, que lo ideal sería ponerle un poquito de cinta o algo para aislar mientras que estáis intentando soldar. Y si te llegáis a tocar los dos puntos de dos baterías de dos celdas, o sea, entre sí, se os va a producir una reacción química por una sobretensión que va a provocar que la celda, una de estas celdas, o incluso o las dos, que si se intercomunican dos, se hinchen a velocidad rayo. O sea, literalmente la podéis ver como hace como un globo que se está hinchando y puede llegar a explotar, digamos, la bolsa, lo que es lleva una bolsa de estas plata, que llega a explotar y en el momento que llega a explotar tenemos una reacción química que añadido al oxígeno del aire produce unas llamaradas y además es casi imposible, una vez que ha prendido fuego, es casi imposible de extinguirlo. ¿Qué quiere decir? Que hay que dejarlo consumir. Es casi imposible de que se apague por sí solo, ¿vale? Que se apague con un extintor, pues, prácticamente imposible, ni con extintor, ni con agua, ni con nada, con lo cual prácticamente hay que dejar que se queme, se consuma, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lógicamente para mí es un problema sentirme responsable de decir, oye, soldar esto, que no hay ningún problema, quitáis una celda o hacéis aquí de 2S una 4S soldando las celdas entre sí. Yo he sido ingeniero, he estudiado ingeniería, nunca he trabajado de ello, pero estudié ingeniería y bueno, mis conocimientos en ese sentido pues me dan alguna facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de manipular y entender algunas cosas, pues tengo a lo mejor alguna facilidad superior. Hay muchos vídeos, hay gente que ha hecho vídeos y ha publicado vídeos en YouTube, podéis verlos, pero yo no quiero sentirme absolutamente responsable de cualquier manipulación de una batería que, ya os digo, no se extinguen. O sea, tenéis que tener un cubo de metal al lado para meterla. Si se hincha y veis que empieza a salir un humo blanco, una especie de gas blanco, directamente al cubo con tapa y a la bañera, que se termine de quemar o algo así. No sé, no hay mucho caso. Hay muchos youtubers y mucha gente que habla muchas veces sin tener los conocimientos necesarios cuando hablan de baterías y os recomiendan cosas que son un poquito así. Entonces, yo este vídeo no lo quería hacer porque mi conocimiento también está limitado en algunos aspectos y que siempre tienes un poquito de miedo de meter la pata con algo que pueden ser baterías y que pueden provocar que se os queme la casa, literalmente. O sea, que se os queme la casa, que si hay alguien dentro provocar un incendio, al vecino que está durmiendo, si se incendia la casa y te es inflamable, ya ni os cuento y yo no me quiero sentir responsable de ello. Espero que vosotros tampoco. Así que si lo vais a manipular tenéis que saber muy bien lo que hacéis. Bueno, ya os digo, esto es muy genérico. Hasta ahora hemos llegado a un nivel muy genérico. No sé los minutos que llevo de vídeo. Perdonad. No sé si voy a recortar mucho del vídeo. Creo que hasta ahora toda la información que estoy dando es bastante importante y creo que no voy a recortar prácticamente nada.
Y tampoco quiero acelerarlo, porque si no va a ser muy así. Y creo que la información que he dado hasta ahora es ya mucha. Entonces, quizás vamos a hacer otro segundo vídeo donde explicamos cómo cargar correctamente las baterías y cómo programar los cargadores estos. El IMAX es el más común, así que voy a ir más con el IMAX. Aunque ya tengo un vídeo hecho más bien básico, pero ya os digo, uno de los errores que cometo en ese primer vídeo es decir de cargar a medio C. ¿Podéis cargar a medio C? Sí, perfectamente. Pero lo ideal en estas baterías es cargar a un C para que haya un match, un punto de donde coincide la energía, los miliamperios que entran con los ohmios de la resistencia interna de la batería. Si vamos por debajo, vamos a tener una reacción química que nos va a crear más resistencia y reduce la vida de la batería. Si vamos muy por encima, o sea, si la cargamos a 5C, o sea, vamos a poner, para que sea más fácil, 5.000 miliamperios a un C serían 5 amperios, 2C 10 amperios, a 5C 25 amperios. Hay pocos cargadores de estos, ya tenéis que ir a un supercargador para que os llegue hasta 25 amperios de carga, que luego también influyen los vatios, ya más adelante. Es que si no me lío y complico. Si la metéis posiblemente a 5C y el fabricante os dice solamente 3Cs, de 1 a 3Cs, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por no decir que nunca, lo suele poner en la caja, ¿de acuerdo? O sea, nos dicen los Cs de descarga, pero no nos dicen la mayoría de fabricantes los Cs de carga. Con lo cual tenéis que recurrir a la web del fabricante, si existe, o al manual de instrucciones, si viene un manual de instrucciones donde os dice que tampoco, muchas veces con el manual, tampoco os dice el ratio de carga de una batería. ¿Cuál es el ratio que es el que todos coinciden? Un C, ¿de acuerdo? Un C es 5,2 miliamperios en una 5200, 6,5 en una 6, 2 miliamperios en una 2000, 2,2 en una 2200. Si tenéis un cargador como el HTRC, el dual, que el otro que tengo, que solamente carga hasta 2, porque es dual, pero tiene pocos vatios y poca potencia, entonces tiene 4 amperios, pero nada más que por canal máximo 2, pues podríamos cargar hasta una 2000. Si cargáis una 2200 o una 1800 a 2 amperios, no va a pasar absolutamente nada, pero no carguéis por encima y va a tardar más en cargar. Lógicamente, una batería de 5000, si la cargáis a 2 amperios, ya tenemos 2 horas y media de carga más el tiempo de balanceo, ¿de acuerdo? Entonces, cargamos a lo que es una hora más el tiempo de balanceo. Una hora, si siempre que estuviese totalmente vacía la batería, como está algo llena, porque siempre nos queda algo menos de una hora, alrededor de una hora con el balanceo. Si la batería está mal, os digo, tenéis unos ohmios muy diferenciados, lo podéis notar sin tener que tener un aparato para tal, porque os tarda mucho en balancear. Es decir, os carga muy rápido, podéis ver incluso en el IMAX que los amperios que le ponéis a 5,2 amperios, que aguanta hasta 6 amperios el IMAX, 5,2 los va hasta arriba y cuando ya llega a 4,12, 4,15 voltios por batería, por celda, os baja muy drásticamente para balancear, y ese ciclo, desde ese momento que os ha bajado, si dura más de 20-25 minutos, es que tenéis una resistencia interna alta en la batería y la batería ya está tocada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la primera parte. Voy a cortar, me voy a fumar un cigarrito y voy a ver si hago la segunda parte para hacerlo todo en un vídeo, o hago 2 vídeos seguidos, parte 1, parte 2, y subo hoy uno, edito hoy uno y mañana el otro. Porque voy a hablar de cargadores, así que, señores, voy a ser claro, bueno, no puedo decir esto en YouTube, que puede haber niños que lo vean. Voy a tomarme un descanso de 10 minutos, me voy a tomar un coffee, también soy muy de coffees, y bueno, y ahora vuelvo con los cargadores, los conecto y vuelvo con los cargadores con el IMAX y luego con este para explicaros cómo cargar una batería de forma adecuada y correcta. Espero que os guste hasta aquí y seguidnos. Ya sabéis, como siempre, aquí estamos para todo lo que necesitéis, seguidnos y disfrutar del hobby, que para eso está. Adiós.